Buenos días a todos, qué bendición el poder estar un día más con ustedes y compartir el mensaje que Dios quiere que plasmemos en nuestros corazones. Les pedimos estén orando por nosotros. Este fin de semana viajamos a la Sierra de Puebla. Vamos a estar allá dando lo que es el día sábado, conferencias para matrimonios, y el domingo estaremos predicando la palabra de Dios con nuestros hermanos. Que Dios guarde nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Tendremos un invitado especial en la nueva serie este domingo en la iglesia. La nueva serie que vamos a iniciar, decide decirle adiós al afán y la ansiedad. Esto es una decisión del ser humano, decirle adiós al afán y la ansiedad y confiar en la soberanía de Dios. Así que no te pierdas esta serie, que sé que será de mucha bendición para nuestras vidas. Hermanos, mire, ante la impotencia humana surge una pregunta natural. ¿Está condenado el creyente a pasar toda su vida terrenal frustrado por las sucesivas derrotas debido al pecado que mora en él? ¿Será que no hay poder a su disposición para lograr la victoria? Ayer una persona hacía un comentario y decía que no se podía vencer la tentación. Déjeme decirle que eso realmente la Biblia dice lo contrario. La podemos vencer. En Romanos 6:14 nos dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Primera de Corintios 10:13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que otro ser humano no esté pasando. Pero siempre está la intervención de Dios, que nos dará la salida para que podamos soportar en ese aspecto. Entonces, sí se puede. Entonces, aquí, hermanos, la respuesta, por ejemplo, a la primera pregunta, ¿está condenado el creyente toda su vida? Es un no rotundo. Y la segunda respuesta es que, ¿será que no hay poder? No, sí hay poder, un poder increíble en nosotros para poder vencer. Jesús venció la tentación humanamente y aún divinamente, créame, pero nos dio la muestra que se podía hacer. Esta mañana estaremos meditando en la porción de Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 8. Es interesante esto que vamos a ver, porque usted se va a dar cuenta, en verdad, cómo obra la vida de Dios en nosotros, pero también cómo obra en otras personas que en verdad no han tenido vida y por eso su comportamiento sigue siendo el mismo. Vamos a meditar en esta porción de Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 8, y hemos titulado este devocional Liberación del pecado. Cristo vino a liberarnos del pecado, para que ya no estuviéramos viviendo en él, sino viviendo para aquel que nos rescató para esa vida abundante. En el capítulo 8, mire, Pablo describe el ministerio y morada del Espíritu Santo de Dios, que es la fuente del poder divino para la santificación del ser humano y la clave para alcanzar la victoria en el andar cotidiano. Día con día tú puedes obtener la victoria gracias al sacrificio de Cristo. Pero en esta parte Pablo tiene que recordarles a sus lectores estas grandes verdades plasmadas en estos 8 versículos. Así que veamos el primer versículo. Mire qué interesante. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y mire, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra aquí, ahora pues, mejor sería traducirla, por lo tanto, ahora, como resultado de lo que Cristo ha hecho, dice, ninguna condenación. Aquí la negación es enfática, hermanos. No hay absolutamente ninguna condenación. Condenación es lo opuesto a justificación, fíjese. En Cristo somos justificados. Los que están en Cristo han sido declarados justos y por lo tanto ninguna condenación hay para los tales. No hay condenación para nosotros cuando hemos creído en Cristo, cuando estamos en Cristo. No hay castigo, no hay nada, hay una justificación que nos presenta justos delante del Padre. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esta frase, en Cristo Jesús, expresa la posición de quien ha puesto su fe en Cristo. Esa posición es obrada mediante el bautismo por el Espíritu Santo. Ahí lo que nos dice 1 Corintios 12:13.
Según los mejores manuscritos del Nuevo Testamento, en el versículo 1, no incluye la frase los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dicha frase es una interpolación tomada del versículo 4. Pero veamos el versículo 2, por favor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La frase, la ley del Espíritu de vida en Cristo, aquí la ley del pecado es la muerte misma. Pero Cristo ha vencido tanto a la muerte como al pecado y tiene toda potestad para dar vida a quien cree en Él. Y nosotros tenemos vida si hemos creído en Él. Y Él nos transforma día con día. Versículo 3, por favor, dice, porque lo que era imposible para la ley, recuerde que la ley no nos salvaba, nos llevaba al conocimiento del pecado, y solamente a través de Cristo podemos ser librados. Pero la ley no salva ni justifica, es solamente Cristo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, Él nunca cometió pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Ok? Fíjense una de las cosas importantes. Él llevó todos sus pecados. Todos nuestros pecados los llevó el Señor por amor a nosotros. Pero dice la frase, lo que era imposible para la ley. Tal vez mejor sería la imposibilidad de la ley o lo imposible en relación con la ley. Esta frase es probablemente un nominativo absoluto colocado en contraste con lo que Dios puede hacer, es decir, condenar al pecado en la carne. ¿Ok? Fíjese, por cuanto era débil por la carne, dice esta frase, o por cuanto era débil debido a la carne. La ley está debilitada a causa de la condición pecaminosa del hombre. La ley no puede santificar ni producir un ser humano que no reaccione negativamente frente a sus demandas. Pero dice también esta frase, Dios enviando a su Hijo, esta frase apunta a la preexistencia del Hijo. Esto es importante. La expresión enviado es un aoristo participio que depende del verbo principal condenó. La idea aquí de la oración gramatical sería Dios condenó al pecado en la carne enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Jamás cometió pecado, pero llevó nuestros pecados por causa de nosotros. El texto aquí señala sin duda a la encarnación de Dios el Hijo y a la concepción virginal también. El Señor Jesucristo fue hecho verdadera y perfecta humanidad, pero fue librado del pecado. Él vino en semejanza de carne de pecado. Jesús tenía una naturaleza, escuche esto, humana, pero no una naturaleza pecaminosa. Esa es de nosotros, es la que se nos imputó en Adán. Pero Él vino a librarnos de ese pecado original. Su naturaleza humana estaba unida vitalmente, pero sin mezclarse con su naturaleza divina. Es por ello que Jesús no podía pecar en ese aspecto. Él era impecable en ese sentido. Aquí la forma verbal condenó significa tanto el pronunciamiento del juicio como la ejecución de la sentencia. Dios hizo ambas cosas mediante el hecho de la muerte y la resurrección de Cristo. Así que sigamos explicando este pasaje. Vamos al versículo 4, por favor. Mire qué interesante esto. Dijo Pablo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí nos habla de un estilo de vida completamente diferente, obviamente ya, a raíz de que conocemos a Cristo. Esta frase, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, esta frase indica tanto propósito como resultado, hermanos. La expresión justicia de la ley significa las demandas justas de la ley. La muerte de Cristo hizo que se cumpliese todas las justas ordenanzas de la ley y por lo tanto su justicia puede ser imputada a todo aquel que pone su fe en él. Pero dice también que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
La expresión que no andamos significa caminar. Esta frase, hermanos, sugiere que el estilo de vida de quien ha creído en Cristo, escúcheme esto, se caracteriza por conducirse en armonía con el Espíritu Santo, ¿sí? Y el creyente no es gobernado ya por la carne. Eso es interesante, que ya no estamos bajo ese juicio, esa condenación o sentirnos mal. Somos libres en Dios. No hay condenación, por eso podemos vivir con libertad. Toda aquella persona que sigue cargando con todo es porque no ha sido libre. Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre, dice la Escritura. Versículo 5, por favor. Vea, hay una razón importante por qué Pablo escribe esto, para entenderlo, hermanos. ¿Por qué a veces una persona no puede ser transformada en su vida, no puede cambiar sus pensamientos? Tiene que ver con vida espiritual y tiene que ver con haber creído verdaderamente en Dios y haber aceptado el mensaje y arrepentirse de él. Mire la razón que Pablo da aquí. De esa lucha de la carne, dice, porque los que son de la carne, vea esta palabra, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. La frase, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, dice, ¿por qué? Es una partícula explicativa a la vez que informativa. Los que son significa ser y va acompañado del artículo determinado aquí. El participio presente sugiere una acción continua, que sigue haciéndolo. El texto dice literalmente, porque los que son de la carne, los que son conforme a la carne. Lo más probable, hermanos, es que se refiere a los inconversos, los que no han tenido vida, puesto que son ellos quienes están en el estado permanente de ser conforme a la carne. Viven conforme a la carne, piensan conforme a la carne, actúan conforme a la carne, porque no hay vida manifiesta en ellos. Pero en un hijo de Dios que ha sido libertado del pecado de la carne, en el sentido, vive para Dios y ahora actúa para Dios. Pero dice la frase aquí, piensan en las cosas de la carne. Literalmente, las cosas pertenecientes a la carne piensan. Así. La forma verbal piensan significa pensar, fijar el corazón en algo. Dicho vocablo, hermano, comporta la idea de centrar los afectos, la voluntad y la razón en algo que se desea. Y así es el hombre sin Cristo. Piensa y actúa en la forma carnal y no en una forma espiritual. Pero los que son del Espíritu, dice. Aquí la palabra pero sugiere un contraste. Los que son del Espíritu, literalmente los del Espíritu, los que han nacido de nuevo en Dios, debe referirse a creyentes, puesto que solo ellos han sido sellados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, solo un creyente, hermanos, puede ocuparse de las cosas del Espíritu y nos insta a ocuparnos. Recuerde lo que dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en vosotros, por esa vida que nos ha dado, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, y hacer las cosas que Dios quiere para bien. Por favor, sigamos con el versículo 6. Porque el ocuparse, esta palabra es importante, la vamos a definir ahorita. El ocuparse de la carne, literalmente, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, mire lo que trae en nuestro corazón, vida y paz. A veces puedo entender por qué una persona vive atormentada. Puede decir que tiene tantas cosas. A veces es porque no ha reconciliado con Dios. Mira, una persona que no se ha reconciliado con Dios siempre va a vivir en lo incorrecto, haciendo y cometiendo errores por lo mismo, porque no hay vida en la persona. Pero dice la frase, el ocuparse de la carne es muerte. Aquí la conjunción por qué se usa en un sentido explicativo. El ocuparse mejor sería la inclinación, la voluntad o la mente. El ocuparse dice la forma de pensar. La frase literalmente dice porque la voluntad de la carne es muerte. El ocuparse en estar pensando en la carne te lleva a la muerte. Así es sencillo. Aquí tenemos una ecuación, mire. La voluntad de la carne equivale a la muerte. La muerte aludida parece ser la espiritual, que significa separación para con Dios. Pero dice, pero ocuparse del espíritu es vida y paz, pero sugiere un contraste otra vez.
Aquí aparece la misma ecuación que en la cláusula anterior. La voluntad del Espíritu equivale a vida y paz. Y observes el contraste entre muerte y vida. Mira aquí, observemos esto. El ocuparse, el estar pensando en la carne es muerte. En el Espíritu es vida y paz. Y paz tiene que ver con la felicidad total que se deriva de la comunión con Dios, que nos da esa comunión día con día y que nos llena plenamente. Versículo 7, por favor. Por cuanto los designios. Mire, aquí es donde usted y yo podemos entender por qué no puede haber cambios en una persona, por qué no se genera, no hay ese arrepentimiento, no hay esa entrega hacia Dios y probablemente no hay esa sujeción a Dios. Dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Pero fíjese la frase, es interesante, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Por qué no se sujetan y por qué no pueden? Porque no hay vida espiritual en la persona y no puede dar por ende lo que no tiene. No puede dar amor porque no conoce el amor de Dios. No puede hablar al correcto porque no conoce realmente una transformación en su mente. No puede vivir con un pensamiento diferente. ¿Por qué? Porque no ha sido renovado en el Espíritu Santo esa relación para con Dios. Pero definamos aquí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. La expresión por cuanto es una conjunción compuesta y significa por esta causa o por qué. Dicha conjunción nos explica aquí, literalmente, porque la voluntad de la carne es enemistad contra Dios. La expresión los designios es el mismo vocablo en el versículo 6 que ocuparse, traducido aquí como ocuparse. Enemistad significa odio, hostilidad o enemistad. Mire, una persona que está enemistada con Dios va a actuar en la carne, dañando, diciendo cosas, infinidad de cosas, groserías, actuando de una forma incorrecta antes que lo correcto, pensando, haciendo lo que no conviene. Así es una persona que no ha nacido de nuevo, definitivamente. ¿Por qué? Porque no ha pensado ni se ha centrado y ni puede hacer lo que dice la Biblia. Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos a este siglo, no nos amoldemos a este sistema del mundo, sino transformaos, dice dónde, por medio de la renovación de vuestro entendimiento en nuestra mente. ¿Cuál es el propósito? Él dice, para que comprobéis a través de la experiencia con Dios, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, que es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No solamente es buena, es agradable y perfecta. Pero esto tiene que ver con una experiencia que día con día tú tengas con Dios y que renueves tu mente. Y lo puedes hacer a través del Espíritu Santo. Mire, pero dice la frase, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La forma verbal aquí, sujetan, es el presente indicativo de voz pasiva de la tercera persona singular. De manera que la traducción debería ser, porque no se somete a la ley de Dios porque no puede. La ley de Dios se refiere al carácter y a la voluntad de Dios. La voluntad de la carne es hostil a la voluntad de Dios. Y constantemente estamos con un pensamiento, ay, por Dios, ¿quién es santo? ¿Quién es hoy en día? ¿Quién es íntegro? ¿Quién es perfecto? Hermanos, pensemos mucho en lo que ponemos, eso es poner a la Biblia. De verdad, cosas que no dice la Biblia. Tenemos que entender por qué Dios nos manda que seamos así, ser perfectos, ser maduros en Dios, porque nuestro Padre es perfecto. Ser santos, porque yo soy santo, literalmente Dios lo dice. Y tenemos que buscar cada día. Hermanos, el Señor viene pronto. Y yo no sé, pero yo al menos, yo siempre he dicho, Señor, yo quiero que cuando tú vengas me vayas haciendo así, lo que me pides, viviendo para ti, no viviendo incorrectamente. Y ya no puedo. ¿Por qué? Porque tengo vida en Dios. No puedo vivir incorrectamente. Ese es el punto importante. Mire, aquí es interesante. Los que son de la carne, es decir, los inconversos, escúcheme esto,
Si usted está viviendo conforme a la carne, perdóneme, pero tal vez usted no ha creído en el Señor todavía. Los inconversos no son capaces de someterse a las demandas del carácter de la voluntad de Dios. Así de sencillo. Y entendamos esto. No pueden someterse porque no hay vida espiritual en ellos. Entonces podemos comprender por qué una persona no puede cambiar por sí misma o no cambia puesto que no hay vida en él y por ende no puede disfrutar de la vida y paz que da el Espíritu. Así de sencillo. Una persona vivirá así en esa condenación, atormentada todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no entiende los designios de Dios. Gálatas nos dice que la carne y el espíritu se oponen y habla de una lucha constante para que no hagáis lo que quisieres. Y qué bueno que el Espíritu Santo está en nosotros. Imagínense que no estuviera, hermanos, viviéramos desenfrenados haciendo, pero gracias a Dios que está la voluntad de Dios, su palabra, y podemos seguirla y cambiar nuestros corazones. Y por último, analicemos el versículo 8. Mire, sencillo, concluye Pablo esta parte. Mañana vamos a ver otros versículos, 3 versículos más, muy impactantes. Yo quiero que usted despierta esto. Yo quiero que usted deje de justificarse, hermanos. De verdad. Además, yo quiero verlo en la presencia de Dios. No me gustaría que usted se quedara aquí en la tribulación, cuando el Señor venga. Y todo por estar justificando sus pecados. Hermano, usted tiene que vivir a la manera de Dios, no a la manera que usted piensa. Por eso dice que el ocuparse de la carne, la forma de pensar, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu ahora por la vida que Dios nos dio es vida y paz. ¿Ok? Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ya vimos por qué no pueden agradar. No se pueden sujetar, ni son capaces de someterse puesto que no hay vida. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven, literalmente, quienes están en la carne. El participio presente sugiere un estado continuo permanente. Viven en ello. No hay vida, no hay conciencia de pecado, no hay arrepentimiento. Hermano, puede ser una persona sumamente religiosa que puede pensar con términos teológicos, conocer la Biblia, pero interiormente no ha cambiado. No tiene esa relación con Dios. Según la carne, esta frase mejor sería en la carne. No pueden agradar a Dios. Literalmente, a Dios agradar no pueden. El verbo agradar destaca aquí el hecho o la situación en sí misma. Este versículo pone de relieve la total incapacidad del inconverso para agradar a Dios. Solo los que están en Cristo, que tienen esa relación a través de la vida espiritual que les dio, disfrutan de esa capacidad. Así que, hermanos, creo que es bastante claro. Mire, si hay vida espiritual, usted y yo viviremos agradando a Dios. No hay vida, por más que usted se esfuerce, no podrá cambiar ni relacionarse con Dios, puesto que no lo ha conocido. Y no hay esa vida obrando en usted. Por eso dice en 1 Juan capítulo 2, nos menciona el que dice, yo le conozco, yo tengo una relación con Dios, con Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad, cuando habla de la palabra verdad, dice, Dios mismo no está en él. Así que fue bastante claro esto que acabamos de decir. Así que le animo a que analice si la vida de Dios está obrando en usted. Pero si tiene muchos años y su vida no ha cambiado o dejado el pecado, usted está ocupado. Su mente todavía está ocupada por la carne, que es un estilo de vida y pensamiento en las cosas de la carne, y no entenderá los designios de Dios. Así que le invito a reflexionar todo este día y mañana podemos hablar de un tema bastante confrontativo todavía, que deseo que usted en verdad sea guiado por Dios y no por su carne. Hermanos, despertemos. Dejemos de justificar. Mire, ayer nos compartió un pastor una predicación de excelencia. Créame que nos hizo pensar mucho en lo que hoy en día se está viviendo. Un cristianismo muy concentrado, muy intelectual,
ni reflexionado, ni pensado, ni con arrepentimiento en cuanto a la vida cristiana. Así que yo le animo a que usted pueda estar analizando todo esto que hemos dicho y la verdad compartiéndolo. Viva para el Señor, no viva para usted mismo. Miren, la semana pasada he estado en 2 funerales y me doy cuenta que la vida es tan transitoria, hermanos, tan corta. Y yo le he dicho a la gente que está ahí para testimonio, esta persona pues durmió aquí pero despertó en la presencia de Dios. Pero ustedes que están aquí, ¿qué van a hacer? ¿Saben dónde van a ir si duermen? Si mueren en un momento. Ha sido una oportunidad de compartir el evangelio increíblemente. Y yo he aprendido esto. Dios en medio de una muerte puede dar vida a otra persona. Y gracias a Dios por ello. Pero esto es algo que Dios produce, esa vida espiritual. Que Dios les bendiga grandemente. Deseo de todo corazón que sigamos aprendiendo. Este libro de Romanos me encanta porque es una carta no solamente doctrinal, sino también de conocimiento de lo que es la gracia y misericordia de Dios para con nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Los veo el día de mañana y por favor estemos orando los unos por los otros, bendiciendo los unos a los otros y siguiendo la verdad de Dios siempre, hermanos. No viva un cristianismo diluido. La verdad es estarse engañando, hermanos, es muy fácil. Y sabe una cosa, eso se llama religiosidad. Simplemente una persona sale de una religión y se fusiona a otra. Pero si no hay un cambio en el inter, no hay nada. Y religiosos ya está lleno el mundo. Queremos gente con vida y vida espiritual que Dios la produce a través del sacrificio de Cristo que acabamos de celebrar, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es victoria sobre el pecado. Y gracias a esa victoria, usted puede vivir plenamente todos los días. Todos los días. Así que le invito, hermano, a que en verdad todos los días escudriñe la Escritura con un corazón sin incertidumbre y siempre con sinceridad delante de Dios. Que le muestre a Dios lo que usted debe de hacer, no lo que usted quiera hacer. ¿Ok? Que Dios le bendiga. Nos vemos el día de mañana. Disfrute su día grandemente. Y bueno, Dios sea con todos nosotros. En el nombre de Jesús le bendigo. Amén.